iniciar con Clemente 39. Y dice: los hombres insensatos, necios, torpes e ignorantes se burlan de nosotros, deseando ser ellos los que han de ser exaltados, según sus imaginaciones. Porque ¿qué poder tiene un mortal? ¿O qué fuerza tiene un hijo de la tierra? Ahora, como sabemos, Adán significa, se traduce, muchos lo traducen como humano, pero se podría traducir como hombre de sangre roja o hombre de barro cuya sangre es roja, porque en el nombre Adam está Adamá, que es suelo o el barro, en sí el suelo, el polvo de la tierra. Por si algo hay otra palabra para polvo, pero en sí Adamá se refiere al suelo, que fue donde se tomó ese polvo para hacer el cuerpo de Adán. Entonces eso es Adamá. Dam está en Adam, y Dam es sangre, y Edom, que está conectado con Adam, es rojo. Entonces ahí todo está. Lo digo por el hecho de que dice aquí: ¿qué fuerza tiene un hijo de tierra? ¿Verdad? Como refiriéndose a los que fueron hechos del barro, pero también los hijos de Adán. Por otro lado, aquí donde dice: los hombres insensatos, necios, torpes e ignorantes se burlan de nosotros. Eso se puede ver en dos tipos de personas: gente que dice ser creyente pero cree en una mentira, y otros que simplemente son ateos y por ende cuando uno cree se ponen en estas, ¿verdad? Insensatos, necios, torpes e ignorantes. 4 cosas, recuerdan, como los 4 niveles de creación también, así como hay 4 niveles de creación, 4 niveles de interpretación de la Torá, también se pueden ver 4 niveles de descenso al abismo, al error, y aquí lo vemos representado por estas 4 palabras: insensatos, ¿verdad?, los que rechazan el conocimiento; necios, ¿verdad?, que son básicamente también tontos, porque confían en su inclinación al mal, en su propio corazón, en su carne, no creen que haya un todopoderoso, etc. Torpes e ignorantes, ¿verdad?, los que no saben nada del Padre, no saben nada de la Escritura, pero la juzgan como si ya se lo hubieran leído 20 veces y la hubiesen vivido y la hubiesen puesto a prueba, ¿verdad? Solo una persona que haya leído la Escritura, y ni siquiera una vez, varias veces, y puesto a prueba los mandamientos, puede después decir algo acerca de la Escritura, dar su opinión, y aún así puede que falle porque quién sabe cómo dijo cumplir los mandamientos y todo eso. Pero hay un montón de gente que nunca ha tratado de cumplir los mandamientos verdaderamente, le valen, y se atreve a juzgar la Escritura porque leyó unos cuantos capítulos y le parecieron muy bélicos, pero ahí está viendo las películas, ¿verdad?, donde son cosas peores, y eso lo aceptan en su mente y demás. Entonces, se burlan de nosotros, deseando ser ellos los que han de ser exaltados, ¿verdad? Como decía, en el caso de los muchos que siguen una falsa doctrina, se burlan de nosotros, por ejemplo, porque nosotros hablamos de los 144,000. Entonces, ustedes piensan que somos 144,000. Por un lado, ellos, por la doctrina del rapto, piensan ser como los elegidos en cierta manera, pero por otro lado, por la doctrina tan errada que les han dado, porque no han estudiado ese tema a fondo, dicen los 144,000 son judíos, punto, usted está loco, ahí se burlan. Por otro lado están los del mundo, que están buscando la exaltación de esta tierra, entonces se burlan de nosotros porque eso no nos interesa. Se burlan de nosotros porque no estamos buscando lo que ellos buscan, y al final porque vamos a ser nosotros exaltados en la otra vida. Entonces el espíritu que está en ellos nos detesta, porque quieren ser ellos los exaltados sin haber hecho el esfuerzo, exacto. Entonces dice: porque ¿qué poder tiene un mortal? Y la pregunta es claramente retórica. Con solo ser mortal, ya para nada, ¿verdad? Porque es como la realidad temporal. La realidad temporal es una ilusión que ahorita, como la estamos viviendo en el tiempo, parece muy real, pero cuando ya pase el tiempo va a ser como un sueño, que cuidado y se le olvida por no estarle poniendo atención o acordándose, ¿verdad? Porque uno cuando se sueña algo se despierta, se recuerda en los primeros minutos, pero si no lo apunta, si no
se sigue acordando, dándole vueltas, cuidado con la escritura. Entonces, ¿qué poder tiene un mortal o qué fuerza tiene un hijo de tierra? ¿Verdad? En ese aspecto también se puede comparar con una vasija de barro, que un golpecito en un punto bien dado y se desarmó todo y ya no se puede volver a hacer nada con ella, ya es basura. No así como el vidrio. Recuerdan lo que dice el libro de Filipos, que los que son como la arena, ¿verdad? Porque Israel fue comparado con la arena, de la arena se hace el vidrio si se quiebra, se le da fuego y se le puede volver a dar forma, y esa forma que se le da al vidrio es a través de un soplo, igual que la ruaj que hace el cuerpo después de la resurrección. Mientras que los que son puro barro, no va a haber para ellos resurrección a vida eterna. Sí va a haber resurrección, pero para juicio, ¿verdad? No la de Mashiach. Entonces, porque está escrito, no había ninguna forma delante de mis ojos, y oí un aliento y una voz. ¿Qué pues? ¿Será justo un mortal a la vista de Yahweh? ¿O será un hombre intachable por sus obras, siendo así que él no confía ni aún en sus siervos y aún haya faltas en sus malachim? Imagínense, si Yahweh no confía en sus propios siervos. Yo lo hice, yo sé lo que hace. Entonces tiene un montón de ángeles, ¿verdad? Él sabía que Lucifer iba a hacer lo que iba a hacer, que se iba a revelar. Le comentaba al hermano Harman que estaba leyendo Leyendas de los Judíos, y hay una parte, ¿se acuerdan? Como les he dicho, en Leyendas de los Judíos el autor lo que hizo fue agarrar como la tradición, lo que está en la Torá y otro montón de detalles. Obviamente no puso la Torá ahí, sino agarrándose de la Torá, claramente agarró la tradición, lo que está escrito en todos los demás libros, Midrash, Talmud incluso, acerca de la escritura o de los patriarcas, y lo escribió ahí. Pero como en el Talmud, por ejemplo, o en la tradición en sí, hay muchas opiniones con respecto a algunos puntos básicos, él como que escogió una opinión. Digamos, si hay 2, 3, 4 opiniones, dijo, no, voy con esta que me parece que va mejor con todo. Entonces solo puso una opinión. Entonces, la opinión hoy en día más común, y me parece, porque eso es lo que he oído de los judíos y demás, o de hoy en día, claro está, es que Isaías 14 no está hablando de Satanás, que Isaías 14, donde habla de Lucifer, está hablando de una persona, y que los cristianos se equivocan porque malinterpretan esto y lo otro. Como le decía yo también, hermano, y les he dicho a ustedes, en el judaísmo no reconocen a Lucifer como Satanás, reconocen a Samael como Satanás, Belial. Mientras que los cristianos no conocen a Samael, pero sí a Lucifer. Entonces es como que estos tienen a uno como Satán, pero al no entender al otro, o no reconocer al otro, más bien lo están viendo como si fuera el poderoso. Y lo mismo sucede, pero al revés, con el cristianismo, tristemente. No había ninguna forma delante de mis ojos, y oí un aliento y una voz. ¿Qué pues? ¿Será justo un mortal a la vista de Yahweh? O, verás, si un hombre es mortal, es porque ha pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ya con solo decir es mortal, quiere decir tiene pecado, por ende no puede ser bien visto por Yahweh. Será justo un mortal a la vista de Yahweh, y esa es también la característica o lo importante de cómo Yahushua vino y murió por nuestros pecados, porque a nosotros creer en Él, nosotros ya morimos con Él. Por ende, esto no se cumple con nosotros, por más que esta carne se pueda morir. ¿Sí me explico? Porque ya recibimos la vida. ¿Será justo un mortal a la vista de Yahweh? Es por eso que Él nos justifica. ¿O será un hombre intachable por sus obras? La escritura dice que los 144,000 son sin mancha. Siendo así que Él no confía ni aún en sus siervos y aún haya faltas en sus ángeles. ¿Verdad? Si haya faltas en sus malachim, que en teoría en lo que respecta a creación habrían sido perfectos, lo que respecta materia, por lo menos su cuerpo y demás, cuanto más en un ser humano que está mucho más alejado, ¿verdad? Más abajo entre las realidades, mientras que los ángeles viven en los cielos, nosotros en la tierra. Ya solo eso es un nivel. No, y ni aún los cielos son puros ante sus ojos, que es lo que decía, si los mismos cielos no son puros ante sus ojos, ¿qué va a ser la tierra? Toda tierrosa. Entonces
Dice, ni aun los cielos. Vean cómo ahí también está dejando claro que el segundo, he mencionado muchas veces, en lo más simple, está el tercer cielo, que sería Yahweh mismo. Está el segundo cielo, que sería donde están los ángeles. Y está el primer cielo, que es el que nos cubre a nosotros, que estamos en la tierra. Entonces, hay 3 niveles. El tercer cielo es el nivel apartado, el altísimo, de donde viene absolutamente todo lo bueno. En el segundo nivel, o el segundo cielo, que está dividido en 7 partes, ahí están los ángeles, montones de ángeles, de reinos, cosas sorprendentes que no nos podemos imaginar. Pero ahí están los ángeles que se revelaron también. Ese fue un cielo que se creó, el segundo, cuando Yahweh hizo el espacio. Y no me refiero al espacio exterior, ¿verdad?, de la NASA, sino el espacio donde estaría la materia. Entonces, Yahweh hizo el espacio y ahí se dieron los cielos y los ángeles. Vean como aquí esto está diciendo, es que ni los cielos son puros ante Él, porque los cielos ya tienen una deficiencia, puesto que son algo aparte de Él. ¿Está claro? Y porque fue cuando Él se contrajo que dejó ese espacio vacío, y al Él ser la luz, lo que quedó en ese espacio vacío era oscuridad. Entonces, ¿cómo va a ser la oscuridad bonita? No, y ni aun los cielos son puros ante sus ojos. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, del cual, o sea, del mismo barro, nosotros mismos somos formados. Los quebrantó como la polilla. Ahí está citando versos de la escritura. Dice, porque no pueden valerse de sí mismos, y perecieron. Él sopló sobre ellos y murieron, porque no tenían sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, si no tenían sabiduría es porque no tenían temor a Yahweh, y por eso fueron deshechos. Él sopló sobre ellos y murieron. Si por ejemplo, una de las razones por las que Yahweh creó al ser humano era para tener familia, para tener compañía, para tener, repito, son varias las razones, pero una básica y muy importante, que obviamente, como decía ahí, el necio, ignorante, demás, no va a entender, es que Yahweh hizo al ser humano para que el ser humano le buscara a Él, a Yahweh. Entonces, si una persona no está buscando a Yahweh, esa persona no está viviendo para nada. Su existencia es, o sea, en cualquier momento va a desaparecer. O sea, y ese es de los que hemos hablado, que son muertos vivientes. En esta realidad parecen ser verdaderos, parecen existir, pero en lo que respecta a la verdad eterna, entonces dice, Él sopló sobre ellos y murieron, porque no tenían sabiduría. Con el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El que no teme a Yahweh no tiene sabiduría. Y el que no busca a Yahweh para nada existe, porque la existencia se le dio al hombre para buscarle a Él. Y los impíos, por como ellos son, ellos mismos egocentristas, narcisistas y demás, dirían, ay, entonces ahora Él nos hizo solo para que lo busquemos, que egocentrista. Pero es que no entienden que Yahweh es lo único bueno que existe, del único que de verdad se puede sacar verdadero placer eterno. Por ende, es simplemente lo lógico, que es para también, por decirlo así, como Yahweh mandó su alma, el alma de Adán, de su aliento, de su boca, lo que estamos haciendo como seres humanos es volviendo a la fuente. Ese es el punto, ese es el plan de la creación, que el humano encuentre su camino a su fuente, y ese camino es Yahushua el Mesías. Entonces, si una persona no está haciendo eso, está desperdiciando su vida, porque ese fue el momento, la vida que se le dio para que pueda volver a la fuente y encontrar verdadero. Sobre ellos y murieron porque no tenían sabiduría. Pero tú da voces por si alguno te obedece, o si ves a alguno de sus apartados ángeles, porque la ira mata al insensato y la envidia al que se ha descarriado. Vean la conexión que ahí muestra entre la muerte y la envidia. Como he mencionado, la muerte salió de la envidia que tenía Samael hacia Heilel, porque no pueden valerse de sí mismos y perecieron. Él sopló sobre ellos y murieron porque no tenían sabiduría. Pero tú
da voces, no tú, pero tú da voces por si alguno te obedece, o si ves alguno de sus apartados malajim, porque la ira mata al insensato, y la envidia al que se ha descarriado. La ira mata al insensato, y la envidia al que se ha descarriado. Entonces el que se ha descarriado el camino correcto, la envidia que va a tener hacia, ya sea los que están en el camino correcto, o los que aparentan estar en el camino correcto, o los que en esta vida les va bien, porque normalmente son los que van a envidiar por estar descarriados, ¿verdad? Esa envidia los va a llevar a destruirse a sí mismos, y eso hay que entenderlo. Por un lado también, aquí dice, los que están descarriados la envidia los mata, pero también se puede decir, el que está en el camino, la envidia los puede descarriar. Entonces no es como que uno dice, no, pero yo estoy en el camino, entonces la envidia que siento es buena, no, ¿verdad? Sino decir, la envidia de verdad me puede descarriar, entonces voy a evitarla, porque la envidia es algo espantoso. Conexión entre la envidia y la muerte, que como he dicho, la muerte salió de la envidia. La envidia se puede ver claramente como una enfermedad, ¿verdad? Pero obviamente espiritual, en el sentido de que si una persona empieza a sentir envidia, es como una enfermedad que empezó a tomar control, y si la persona no lo trata, no toma control, va a llegar a tomar más bien la envidia control de la persona y descarriarlo o hacerlo cometer errores gigantes. Entonces, la ira mata al insensato, ¿verdad? También el insensato se deja llevar por la ira. La escritura nos dice, airados mas no pequéis. El insensato no tiene control a la ira. De hecho, el insensato piensa que la ira lo hace hombre, ¿verdad? Entre yo más muestre que puedo, más hombre soy. Entonces el insensato, por esa actitud, en algún momento lo terminan matando, ¿verdad? Es que yo sé todas las artes, ¡pac! O tantas otras formas. Tristemente, estaba viendo una noticia de un joven que mataron, no sé hace cuánto fue, pero la noticia la vi hace 2 días. No sé si la historia era vieja o qué, pero pusieron a hablar a la novia. Y bueno, no sé, pero a mí me pareció como que la novia estaba en su momento, ¿verdad?, de fama. Y por las cosas que dijo, la forma que se comportaba y lo que dijo al final, porque el hombre por tratar de defenderla, lo mataron. Eso es lo que me pareció según la historia, lo que vi. Los quisieron asaltar, ellos en vez de soltar las cosas, ok, vaya, ¿verdad? Él dijo que, porque como que le hicieron algo no sé, ella dice como que la tocaron, creo. Entonces como que dijo, ¿qué? Empezó, ¿verdad? Y lo mataron por eso. Entonces ella decía, mi héroe, mi ángel que está en los cielos. Pero muy de novela, miren qué curioso. Y yo decía a algunos hermanos que yo me imagino por otro lado, si él se hubiese quedado calmado y no la defiende, dice, no, tranquilo, espérese, déle las cosas. Ya, ok, nos vamos. Ella estaría, ¿y usted por qué no me defiende? ¿Qué clase de hombre? ¿Verdad? Y lo digo porque me pareció verlo en sus ojos, en su actitud de cómo se estaba comportando con su muerte. Era más bien como este es mi momento, en vez de verdad mostrársele, lo mataron porque yo, ¿verdad?, no quise soltar o algo, lo que sea, el dinero. Entonces, con respecto a esto de la ira mata al insensato, él en vez de decir, no, tranquilo, y también, chiquita, tranquila, soltemos las cosas, por enojarse y querer actuar de defensor o de mujer, de hombre, perdón, de defensor de la mujer, pero, y que quede claro, obviamente el hombre debe defender a la mujer y estar dispuesto a morir por ella, la escritura lo dice, y eso fue lo que pasó ahí literalmente, pero no eran esposos, y no sé qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad?, completamente, pero me parece por esas situaciones que con solo haber soltado el teléfono y la billetera se hubiera calmado todo. Ese es mi punto, ¿verdad? Entonces estoy basándome en eso para lo que estoy diciendo. Entonces, por solo una ira de querer decir, yo aquí, este es el momento para que ella me vea como el héroe, con solo ese momento murió, y siendo un joven, y obviamente tratando de hacer algo bueno, pero quién sabe las intenciones. Entonces, el hombre tiene que ser sabio, manso como la paloma, astuto como la serpiente. Esas dos son claves. En un momento como eso, el manso dice, tranquilo, compita, no se enoje, no tiene que sacar la pistola, ya le doy las cosas. Y el astuto también,
Porque dicen, no, hombres, aquí me pueden matar por algo que vale 30,000 colones. Mi vida vale mucho más. El astuto también dice, no. Así de simple. Entonces, lo digo también para que lo tengan claro, y ya lo he dicho muchas veces cuando yo era joven, chiquitillo, no, ya chiquitillo todavía, joven, que un par de veces, bueno, les contaba las cosas en su coche que me asaltaron y yo iba como por 200 metros hablando con el hombre, negociando la cuestión, y me asaltó y me robó la mitad de lo que me pudo haber robado. Solo por la negociación. Y fue por mantener la calma. Entonces les digo que funciona. Y sí, y ya me... Sí. También, bueno, otro montón de cosas, pero vamos a seguir hablando de asaltos. Entonces continúo. Porque la ira mata al insensato y la envidia al que se ha descarriado. Yo he visto al necio que echaba raíces y de repente su habitación fue consumida. Así está, ese que robó y que se llevó todo, ahorita su casa se quema con él adentro. Me explico. Entonces es Yahweh el que tiene la venganza, no es uno el que tiene que ir a quemar la casa. Eso sí, es bíblico esto. ¿Verdad? Entonces uno tiene que entender que Yahweh es justo. Si Yahweh está permitiendo, por ejemplo, que uno pase por ese momento en el que se siente amenazado, esto es una prueba y no puedo fallar en la prueba actuando como la escritura me dice que no actúe. No voy a mantener, por más que como hombre uno tenga o la intención, o sea, porque también en esos momentos, sea hombre, sea mujer, la cuestión es o me defiendo o corro. Entonces cualquiera de las dos, para las dos es difícil el me mantengo. ¿Sí me explico? Entonces para algunos hombres es me tengo que defender y yo mato a este hombre, y eso es difícil sostenerlo también, como uy, tengo unas ganas de hacer algo en este momento, pero porque soy del Padre, porque sé lo que puede suceder, me quedo calmado. También imagínense lo que es terminar matando a alguien y después vivir con eso toda la vida. Es porque me ofendí. Y tal vez el hombre se lo merecía por otras cosas, pero no por el robo de 30,000 colones, por ejemplo. Entonces, mi punto es tomar en cuenta todas esas cosas, que obviamente cuando uno está enojado no toma en cuenta. Si se deja llevar por el enojo, todo eso vale. Entonces de ahí el control que debemos tener, y como hombres, tanto como para no salir corriendo, dejar a la mujer sola, o para no tratar de decir, no, yo, sino manejemos todo esto con control, tranquilo. Yo sé que usted también está asustado. No le digan eso al que está asustado, pero ¿verdad? El que viene también está pensando en sus cosas. Entonces, ¿cuál asustado? No? Dice, porque la ira mata al insensato y la envidia al que se ha descarriado. Yo he visto al necio que echaba raíces. Entonces uno ve en este mundo gente que uno dice, ay, pero ¿cómo esa gente le está yendo tan bien? ¿Cómo siendo tan malos reciben tantas bendiciones o tienen éxitos y esto y lo otro? ¿O cómo es que hacen tanta trampa y no los agarran? ¿Verdad? Todas esas cosas. Y uno dice, yo no voy a hacer el sapo, pero ese hace trampa. Y eventualmente caen. Como dice aquí, yo vi al necio que echaba raíces, todo parecía que iba muy bien, y de repente su habitación fue consumida. Lejos estén sus hijos de la seguridad. También vean qué curioso, estaba pensando, luego su habitación fue consumida. Para una de las principales, materiales para encender un fuego es la madera que viene de los árboles, que empezaron como una raíz. Entonces muchas veces la gente crece o saca raíces para que haya madera para encender el fuego después. Y como dice ahí, echaba raíces, pero en eso su casa fue consumida. Ahora uno podría decir, no, pero si está echando raíces y todo, va a estar la madera muy húmeda como para poder encender fuego. Pero al ellos no aceptar a Yahushua, que es el agua de vida, están secos. Y es por eso que crecen para encenderse en fuego. Entonces, decía después, lejos estén sus hijos de la seguridad. Lejos estén sus hijos de la seguridad. Qué feo, ¿verdad? Porque no, un padre obviamente pasa pensando en la seguridad de su hijo. Es la idea. Algunos yo creo que no tanto, pero esa es una de las cosas con las que el enemigo también va a atacar mucho.
algo le va a pasar a su hijo. En cualquier momento le pasa algo. Si usted no está encima todo el día, le va a pasar algo, ¿verdad? Y ahí es donde llega la prueba de la confianza en el padre, de decir, yo hago todo lo que puedo, pero también tengo que confiar que él también lo está protegiendo. Entonces, vean como aquí esto obviamente es una maldición inmensa para los impíos. Lejos estén sus hijos de la seguridad. Sean burlados en la puerta por personas inferiores. Y no haya quien los libre, porque las cosas preparadas para ellos se las comerá el justo, y ellos mismos no serán librados de males. ¿Verdad? Los impíos no van a ser librados de males, y todo lo que ellos están preparando, todo lo que Yahweh ha permitido que tengan, va a terminar en las manos de los justos. Porque si obviamente, sin contar el juicio y las plagas y todo eso, si ellos no son eternos porque rechazaron la eternidad, la puerta de la eternidad que es Yahushua, solo falta darles un poquito de tiempo para que se mueran. Y nosotros que sí recibimos la eternidad, tenemos después ya todo, ¿verdad? Si es que estamos hablando de la tierra, lo material. Por cuanto estas cosas pues nos han sido manifestadas ya, y hemos escudriñado en las profundidades del conocimiento celestial, deberíamos hacer todas las cosas en orden, todas las que el soberano nos ha mandado que hiciéramos a su debida sazón. Que las ofrendas y servicios que él ordena sean ejecutados con cuidado, y no precipitadamente o en desorden, sino a su tiempo y sazón de vida. Era como por ejemplo entre esos las fiestas, en su tiempo y su sazón de vida. Y dónde y por quién él quiere que sean realizados. Él mismo lo ha establecido con su voluntad suprema, que todas las cosas sean hechas con piedad, en conformidad con su beneplácito, para que puedan ser aceptables a su voluntad. Así pues, los que hacen sus ofrendas al tiempo debido son aceptables y benditos, porque siguiendo lo instituido por el soberano no pueden andar descaminados. Porque al sumo sacerdote, al Cohen Hagadol, se le asignan sus servicios propios, y a los sacerdotes se les asignan su oficio propio, y a los levitas sus propias ministraciones. El ego debe someterse a las ordenanzas para el ego. El ego debe someterse a las ordenanzas. Eso es lo principal que va a evitar seguir órdenes. El ego de una persona es el que le dice, no, porque usted le hace caso a otra persona, haga lo que le da la gana. Y ahí es donde hay que sujetar el ego y decir, no, porque es el orden de las cosas, para que las cosas funcionen. Es entre todos, no soy solo yo, no es solo usted, sino que somos un cuerpo. Cada uno de nosotros, pues, hermanos, en su propio orden, demos toda a Yahweh, manteniendo una conciencia recta y sin transgredir la regla designada de su servicio, sino obrando con toda propiedad y decoro. Hermanos, las ofrendas diarias continuas no son ofrecidas en cualquier lugar, o las ofrendas voluntarias, o las ofrendas por el pecado y las faltas, sino que son ofrecidas solo en Jerusalén. E incluso allí la ofrenda no es presentada en cualquier lugar, sino ante el lugar apartado en el patio del altar. Y esto además por medio del Cohen Gadol y los ministros mencionados después que la víctima a ofrecer ha sido inspeccionada por si tiene algún defecto. Los que hacen algo contrario a la ordenanza de vida dada por su voluntad reciben como castigo la muerte. Veis pues, hermanos, que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros en proporción, nos exponemos al peligro en un grado mucho mayor. Entonces, aquí está usando de ejemplo todo lo que sucedía en el templo, ¿verdad?, con los levitas, para entender el orden que se llevaba y cómo todo por algo era así, y si alguien se salía de ese orden se moría. Para entender lo importante que es mantener el orden, la sujeción en todo aspecto en la congregación, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad?, tomarlo en cuenta, por favor, que lo absorban todos los que están escuchando aquí y de lejos, y espero que los demás que normalmente vienen también lo estén viendo el estudio, porque es necesario el orden en todo aspecto, como ya muchas veces he mencionado, y después tengo que mencionarlo 3 meses después. Se empieza a desordenar la cosa. Entonces cada uno debería ser consciente de este punto y mantener orden en su vida,
en su cuarto, en su casa, en su mente, en su corazón, ordenar los pensamientos, prioridades, emociones. Esto no debería estarlo sintiendo, lo saco por allá. Esto otro debería estarlo pensando, venga para acá. Y etcétera, etcétera, ordenarse. Y también en el sentido de qué es lo que se puede hacer para avanzar el ministerio, para avanzar el nombre de Yahweh, que se dé a conocer a las personas también el nombre de Yahushua. Cómo pueden hacer en sí el ministerio que Yahweh puso a cada uno, y llegar a estudiarse y decir, ok, es que esto es lo que me gusta a mí, estas son mis habilidades, así puedo yo hacer algo para que Yahweh y Yahushua se den a conocer, y hacerlo, y así dar inicio al ministerio de cada uno, conectado con el ministerio de todos, ¿verdad? En el sentido del camino de Yahweh, puesto que es una misma verdad que tenemos que hablar todos de por sí. Entonces, cada uno de nosotros, pues, hermanos, en su propio orden demos toda Yahweh. Ya lo había leído todo eso. Así. Nos exponemos al peligro en un grado mayor. Eso último, vean qué importante. Los que hacen algo contrario a la ordenanza de vida dada por su voluntad reciben como castigo la muerte. ¿Verdad? Y aquí uno es así, ay, pero ¿por qué usted es maligno? Ey, no haga eso. No, es el peor. Pero la muerte. Imaginen ese tiempo, y si está algo que no tenga que ser, sáquenlo, apedréenlo. No, pero qué conchos. Pero todo el mundo lo tenía claro. Hoy en día todo el mundo se ofende por lo mínimo. Y por eso, como les digo, si todos somos, ¿verdad? Solo Tiago puede ponerse a llorar, en el sentido de con inmadurez, ¿verdad? De que no, todavía no entiende muchas cosas, pero ya todos somos adultos y deberíamos comportarnos como tal. En el sentido de siempre buscando el bien de los demás, entendiendo que si se nos dice algo que tal vez se siente un poquitito feo, pero es cierto, hay que dejarlo claro. Si es algo cierto, aunque se sienta feo, hay que hacer caso, hacer el cambio, mejorar, etcétera. Y obviamente es normal que que algo así que va en contra de lo que uno cree se sienta difícil de digerir, pero es ahí donde entra la sabiduría y, como les decía, la madurez. Dice, los apóstoles recibieron, bueno, yo creo que no había terminado eso que quería repetir, reciben como castigo la muerte. Veis pues, hermanos, que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros, entonces entre más conocimiento, más responsabilidad. Entonces muy importante eso, porque hay mucha gente que no tiene eso claro y caen en el menosprecio hacia los que tienen una fe débil, o el menosprecio a los que todavía no conocen un montón de cosas. Uno tiene que decir, no, es que Yahweh me ha bendecido a mí con este conocimiento que ellos todavía no lo tienen, entonces no lo puedo juzgar como si lo tuviera. Hay de uno que sí tenga el conocimiento y se comporte así. ¿Sí me explico? Entonces hay que tomar eso en cuenta y alabar a Yahweh por el conocimiento que nos ha dado con respecto al nombre de su Hijo, con respecto a su verdadero Hijo, el Mesías, lo que vino a hacer, lo que viene para este tiempo, la tierra y otro montón de cosas que nos ha ido revelando, y eso mismo que nos haga abrir los ojos y decir, uff, qué gran responsabilidad tengo de manejar eso y de mantenerme firme para no caer en la estupidez que normalmente se cae por el error, la ignorancia, insensatez. Entonces, conociendo que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros, en proporción nos exponemos al peligro en un grado mucho mayor. Entre más cerca está uno del fuego, más peligro de quemarse, ¿verdad? Como dice aquí también, entre más su conocimiento, más grande el juicio. Por eso también lo que decía la escritura acerca de los maestros, que no muchos tratan de ser maestros porque pasan por un juicio mayor, por ese mismo conocimiento y porque tienen un montón de gente a su cargo. Entonces, si ustedes hacen algo que a Yahweh no le complace y resulta que yo fui el que se los enseñé, yo tengo que pagar por eso, y le pido a Yahweh que me ayude siempre a saber qué enseñar, ya que tenga misericordia de mí, y si hay algo que he enseñado mal, que me lo revele para poder arreglarlo, como ya pasado un par de veces, bendito Yahweh, en la congregación, ¿verdad? Con respecto a doctrina. Los apóstoles recibieron las buenas nuevas para nosotros del soberano Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach fue enviado por Yahweh
Así pues, Mashiach viene de Yahweh y los apóstoles de Mashiach. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Yahweh en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, y confirmados en la palabra de Yahweh con plena seguridad por la Ruach HaKodesh, salieron a proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Yahweh. Y así, predicando por campos y ciudades, por todas partes, designaron a las primicias de sus labores. Una vez hubieron sido probados por la Ruach para que fueran obispos y diáconos de los que creyeran. Y estos no lo hicieron en una forma nueva, porque verdaderamente se había escrito respecto a los obispos y diáconos desde tiempos muy antiguos, porque así dice la escritura en cierto lugar: y nombraré a tus obispos en justicia y a tus diáconos en fe. Verá, esas dos palabras son dos palabras que como que siempre se conectan con el catolicismo, más que todo por los escritos donde se han encontrado, pero originalmente, ¿verdad? Ahí está utilizando un verso del antiguo pacto, y por ende está hablando en sí de sacerdotes y siervos, los que sirven a los sacerdotes, similar a los sacerdotes y levitas. ¿Se acuerdan que Yahweh escogió primero los primogénitos, pero después del pecado del becerro de oro, Yahweh dijo: voy a escoger a los levitas? Entonces eran los levitas, pero después por otra cuestión dijo: no, voy a escoger a Aarón. Entonces los hijos de Aarón eran los sacerdotes y los levitas ayudaban a los sacerdotes. Entonces algo similar aquí con esto al decir obispos y diáconos, ¿verdad? Son como los que son líderes en la congregación y los que ayudan a esos líderes en lo que sea que necesiten, ¿verdad? En la congregación, lo que se necesite hacer. Y eso también, o sea, me parece curioso estarlo viendo aquí ahorita, puesto que es algo que alguien me ha preguntado hace poco en el desprograma. Es algo que más o menos, no con estos términos, pero que he estado pensando en el sentido de bueno, ¿cómo lo pongo? En sí, ¿verdad? Muchas veces me han venido diciendo de delegar, y me ha costado más que todo por ver los delegados pero entre más pasa el tiempo, y bendito Yahweh, llegamos a ser más personas, y también que llegan personas que veo que se mantienen más firmes, o que no andan, ¿verdad?, para allá y para acá, o que de todo corazón quieren meterse en el ministerio, mientras que sé que hay otros que quieren pero todavía no pueden, o lo que sea. Entonces que quede claro, no estoy diciendo o sea, estoy hablando simplemente en general, pero por años, ¿verdad?, he visto gente ir y venir, o venir, estar, pero no hacer tanto. Entonces una persona que yo no veo que quiere hacer tanto, no le voy a pedir que haga, ¿se me explico? Sino una persona que venga y me diga: quiero hacer algo, necesito hacer algo, y ya esto que haga esto, pero yo no lo quiero hacer. Entonces así he ido como esperando y acomodando, pero bendito Yahweh, ya en estos últimos días como que siento el Padre ha ido más o menos acomodando a varias personas, y digamos, como se van acomodando las hermanas que editan, junto a Ana, que han estado editando por toda la vida, pero ahora ya son varios y se ayudan entre todos, lo cual eso me gusta muchísimo. El hermano Harman, que se ha podido estar metiendo más, y bendito Yahweh, le donaron un hermano de la congregación, creo yo, no sé cómo está la cuestión, pero sí, según yo vi ahí, el hermano bendito Billy, ¿verdad? El Yahweh le dio una computadora que está usando al máximo, muy buena. Entonces eso hace que pueda avanzar más en el trabajo, puesto que antes estaba con una que de hace como, ¿verdad?, la edad de piedra, yo creo que era. Entonces sí, apenas sumaba y restaba, pero bendito Yahweh, ahora viera que se mueve. Entonces, por otro lado, otros hermanos, ¿verdad?, como el mismo Billy, el hermano Yeriyahu, Carles, que se han estado uniendo, me faltan, bueno, Abiezer también, ¿verdad?, ha estado con planes de hacer algunas otras cosas igual en el ministerio para la congregación. De hecho, hay que traerlo para que también y obviamente, bueno, la hermana Jessica, que siempre la ha tenido en mente en lo que respecta al liderazgo entre las mujeres. Entonces siento que el Padre ha estado poniendo eso de estar acomodar un poco más la congregación en ese aspecto de que hayan otros también que puedan
responder, que puedan estar para los que necesiten en sí. Digo yo con respecto a consejo y demás cosas, un montón de cosas en realidad, porque bendito el Padre, todo lo que viene y más los planes que hemos estado teniendo, ¿verdad? Como para que haya comida cuando en el mundo falte y cosas así, que Yahweh nos permita producir algo. Entonces, siento que es parte, ¿verdad?, que estemos leyendo esto y confirma, además de algo que me estaba poniendo en el corazón el Padre, que después les comentaré, que era lo que te decía a vos, y que ahí después les diré con Yeriajo ahí que me ayude con algunos estudios. Y nombraré a tus obispos en justicia y a tus diáconos en fe. Entonces, muy importante, los obispos o los líderes tienen que ser justos. Esa es la clave. Que si hay justicia en la persona, entonces sí, ahora sí vamos a ver, porque con solo que la persona sea justa, Yahweh le da la capacidad para hacer lo que necesita hacer. El problema es, si sabe hacer un montón de cosas, pero es injusta, no hombre, para nada sirve. Por más que sepa hacer todo, si va a andar con injusticia, haciendo lo que no debe o lo que sea, no se puede. Entonces esa es la clave. Gente que sea verdaderamente justa, fiel al Padre. Y por otro lado, y tus diáconos en fe, ¿verdad? Los siervos tienen que tener una fe fuerte, como para sujetarse y para estar dispuestos a estar sirviendo por el ministerio, si en algunos casos, ¿verdad? Porque obviamente si Yahweh llega a bendecir al ministerio de una manera que pueda producir y poder empezar a pagar y todo lo demás, y un montón de gente se empieza a dedicar a, pues bendito Yahweh. Pero hay ocasiones en las que la gente, ¿verdad?, va a servir por Yahweh, para Yahweh. Entonces, como si voy a hacer esto para que Yahweh me bendiga, y lo voy a hacer para esta otra persona que me está diciendo. Entonces, eso es algo en lo que se necesita claramente fe, y como decíamos ahora, ¿verdad?, también humildad y demás. Dice capítulo 43. Y ¿de qué hay que sorprenderse que aquellos a quienes se confió esta obra en Mashiach por parte de Yahweh nombraran ellos a las personas mencionadas, siendo así que el mismo alegre Moshe, que fue un fiel siervo en toda su casa, dejó testimonio como una señal en los apartados libros de todas las cosas que le fueron? Él también siguió el resto de los profetas, dando testimonio juntamente con él de todas las leyes que fueron ordenadas por él, porque Moshe, cuando aparecieron celos respecto al sacerdocio y hubo disensión entre las tribus sobre cuál de ellas estaba ordenada con el nombre admirable, ordenó a los 12 jefes de las tribus que le trajeran varas en cada una de las cuales estaba inscrito el nombre de una tribu, y él las tomó y las ató y las selló con los sellos de los anillos de los jefes de las tribus, y las puso en el Mishkan, en la tienda del testimonio, la tienda de reunión, sobre la mesa de Yahweh. Y habiendo cerrado el Mishkan, selló las llaves y lo mismo las puertas. Y les dijo: hermanos, la tribu cuya vara florezca, esta ha sido escogida por Yahweh para que sean sacerdotes y ministros para él. Y cuando vino la mañana, llamó a todo Israel, a saber 600,000 hombres, y les mostró los sellos de los jefes de las tribus, y abrió el Mishkan, la tienda de reunión, y sacó las varas. Y la vara de Aarón no solo había brotado, sino que había dado fruto. ¿Se imagina? Es como doble confirmación de que era él. Moshe dijo: va a brotar, pero no. Pues, amados, ¿no sabía Moshe de antemano que esto era lo que pasaría? Sin duda lo sabía, pero hizo esto para que no hubiera desorden en Israel, para que el nombre de Yahweh único y verdadero pudiera ser exaltado, a quien sea la estima para siempre jamás. Amén. Vean qué bueno. Obviamente Moshe sabía que era la vara de Aarón, porque ya Yahweh le había dicho. Pero, y ni siquiera, o sea, me refiero incluso antes de hacerlo de las varas, sino ya Yahweh le había dicho que iba a ser Aarón el sumo sacerdote y su descendencia. Pero por el pueblo que necesitaba verlo para creerlo, Moshe hizo esto para mantener el orden. Porque si él ponía a Aarón, iban a decir a Sargoya, como muchos dijeron incluso, además de esto, a pesar de esto. Entonces, Moshe mantiene el orden y hace esto para que la demás gente sepa, lo cual también es particular porque es similar a lo que Yahweh hace. Como he dicho, como Yahweh va a hacer algo en el fin de los tiempos, o lo está haciendo en este tiempo, entonces él permitió la historia e hizo que sucedieran varias cosas que funcionarían como paralelos proféticos,
para que nosotros después, cuando todo acontezca, no digamos que no nos dijo, porque ya todo estaba escrito. ¿Sí me explico? Entonces, así como Moshe mantuvo un orden, hizo lo de las varas, para que todo el mundo viera la vara de Aarón y dijera, ok, entonces sí, es él. A pesar de que Moshe ya sabía. Mucha gente pregunta, ¿por qué Yahweh no simplemente destruye a todos los malos y ya? Porque necesita poner las varas en orden. Entonces, como hay un maligno y tiene que ser juzgado, deben haber pruebas, y esas pruebas se tienen que sacar con la experiencia que daría la historia humana. Entonces, Yahweh desde este momento sabía quiénes son los que van a ser escogidos y van a entrar al reino. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque necesitaba que toda la historia humana lo viera y después no digan que él fue injusto, porque escogió a ellos y no a los otros. ¿Sí me explico? Y nuestros apóstoles, los delegados, los también malajim, sabían por nuestro soberano Yahushua HaMashiach que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después preveyeron a continuación que, si éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucederían en su servicio. ¿Verdad? No se refiere a que si se quedan dormidos como algunos aquí. Claramente, si mueren, habrían otros que serían aprobados para cumplir ese mismo servicio. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la congregación, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Mashiach, en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos, a estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y apartado. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones. Vean eso ahí, ofrenda de los dones, o sea, los que han utilizado los dones que Yahweh les ha dado y los han ofrendado a la congregación en servicio del ministerio, del Padre. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que dice, sí, yo hago, pero pague. ¿Verdad? Yo hago algo, pero tiene que echar. Entonces, de ahí, así se le puede pagar a cualquier impío del mundo. ¿Verdad? Y quizás lo hace hasta mejor. Tristemente. Porque lo estudió o porque lo hace con más ganas porque se le está pagando, mientras que el otro dice, es para una congregación o es para el ministerio. Lo va a hacer, ¿verdad? Como la gente lo ve en el mundo, y como hacen las ofrendas también de lo que les sobra. Como cuando Caín, ¿verdad?, traía las peores semillas y los frutos, ¿verdad?, todos feos, en vez de traer lo mejor para Yahweh. Uno tiene que traer lo mejor de uno para Yahweh, más que Él le dio los dones. Entonces, ¿cómo uno no le va a devolver de los mismos? Dice, porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y apartado. Felices los presbiterios que fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera, porque ellos no tienen temor de que nadie les prive de sus cargos designados, porque nosotros entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de modo intachable. Entonces vean cómo ahí mismo, y está hablándole a Corintio, en las congregaciones de los corintios, ahí habían expulsado gente de la congregación que era intachable, lo más seguro porque alguien pagó para ese puesto, o por lo mismo de la argolla todos los tiempos de la historia. Entonces, ya como le está reclamando que habían sacado a gente que era intachable, y eso qué peligro, porque como dice ahí, no es un pecado pequeño, ¿verdad? Por eso el cuidado que hay que tener. Pablo sí habla de gente que haya que sacar, pero por razones claras. Aquí obviamente están hablando de gente intachable que por ende más bien merecía permanecer en ese cargo. Contended, hermanos, y sed celosos sobre las cosas que afectan a la salvación. Contended, hermanos, y sed celosos sobre las cosas que afectan a la salvación.
¿verdad? Eso no quiere decir sean malcriados, sean enojones, sean gritones, sean ofensivos, pero sí hay que estar dispuestos a contender y mantener el celo por la verdad. Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso, dice el libro de Éxodo. Vean cómo también, verán, muchas veces la gente se enoja con nosotros por el celo que tenemos por la verdad y dicen que eso es fanatismo o algunas otras cosas que llaman, y es porque ellos no tienen nada de celos por la verdad, porque les vale, ¿verdad? Es como un matrimonio que la mujer dice, no, hombre, no me interesa si se mete con otra. No así tan el extremo. Exacto, pero verás, si estuvieran en esa relación más bien estarían tóxicos. No, pero me da el número de la casa donde va a estar. Puro, estaba viendo una cuestión de comedia de cómo se comportan algunas parejas. Entonces llama a la novia al hombre, sí, estoy aquí jugando play con, no me acuerdo cómo se llamaba, con Patricio. Así estoy aquí jugando. Bueno, todo. Y en eso le suena el teléfono a Patricio. ¿Aló? Sí, aquí está. Bueno, y ella, ay, ahora sí te creo, bye. Usted se imagina, o sea, y eso es tan normal, tan común. Y entonces, esos celos sí los entienden, ¿verdad? Todo el mundo. Pero los celos por la verdad, por el Padre, es como locura para la gente. Este hombre está loco. Y es porque a ellos les vale, ellos no le tienen amor. Y como decía, es como una pareja donde no hay amor. Y uno de los dos, ¿verdad? Dice, no, ¿qué me importa si se mete con otra persona? Haga lo que le dé la gana. Yo no, con la verdad yo no soy celoso, ¿verdad? Porque una cosa es no ser celoso y no tener problemas con que, no sé, esté conversando un momento con una persona del otro sexo. Por otro lado decir, yo soy celoso, puedo estar con esa persona. Como en este mundo hoy en día hay muchas parejas, ¿verdad? Que viven así, que son relaciones, bueno, tienen varios nombres ahí, que mejor no. Entonces, dice, contended hermanos, sed celosos sobre las cosas que afectan a la salvación. Si algo afecta a la salvación, debemos ser celosos, por ende cuidadosos con no irrespetar a la Ruach, no irrespetar a Yahweh. Habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por la Ruach HaKodesh, y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas. Vean eso, no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas, son perfectas. Eso es algo que debemos entender. Ayer un hermano me escribía de un cuñado que no cree que la escritura sea verdadera o que sea el libro del Todopoderoso. Y tristemente, bueno, decía de los sumerios, que él creía que los sumerios era más veraz, y eso es una persona que en realidad no ha leído la escritura a fondo, y como decía ahora, no la ha puesto a prueba. Y no me estoy refiriendo a probar a Yahweh, sino probar lo que está escrito en el sentido de los mandamientos. Vamos a ver qué pasa si cumple los mandamientos. Que digamos, cuando dice la escritura, el que quiere ver días felices, aléjese del engaño. Decir, ok, voy a alejarme del engaño, y de repente estar sintiéndose feliz. Ay, mira, funciona. Voy a ver qué otro, ¿verdad? Pues después está poniendo la otra mejilla. Uy, también. Qué madre, llegar a esa parte, pero es parte. Y lo digo también porque ahora, con lo que vimos acá, los que se burlan de nosotros, y ayer me escribía alguien, ¿por qué cuando uno sigue al Todopoderoso y hace las cosas bien, nadie lo quiere? Y yo no sé qué. Porque es lo que dice la escritura. Es parte. Contended hermanos y sed celosos sobre las cosas que afectan a la salvación. Habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por la Ruach HaKodesh, y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento escritas en ellas. Sabéis que eso es también parte de la fe, que la fe es el saber, es el conocer sin haber visto, que es diferente a lo que ellos piensan, que es el creer que existe sin haber visto. No es creer, es saber. Eso es la verdadera fe. Lo otro es esperanza. Yo espero que sea cierto lo que creo. Eso es esperanza, pero fe es, no, yo sé, yo estoy seguro, por ende estoy dispuesto a morir. Entonces, decía, no hay nada injusto. También esto con respecto a los que dicen que en el antiguo pacto, el poderoso del antiguo pacto era Satanás, por toda la muerte que hay ahí, que yo no sé qué.
pero no se dan cuenta que ahí en la escritura no hay nada injusto. Más bien lo que está revelando es justicia, y por eso las cosas son así. Como lo que decía ahora, alguien se sale del orden, hay que apedrearlo. Entonces un montón de gente, ay, pero qué malos. Hoy en día, al no aplicar la justicia, con la excusa de la tolerancia y otro montón de cosas, vea el mundo en el que estamos, que si Yahweh permitiese que siguiera, como dice la escritura, nadie se salvaría. Nada, que simplemente le quiero dar la tierra a Israel, entonces vayan, mueren todos. No, eran unos pecadores, y de hecho la escritura dice, ya había llegado al colmo su pecado. Entonces Yahweh se esperó y le dijo a Israel, espérense, ¿están esclavos? Sí, qué duro, pero ya ahorita los redimos. Obviamente había un plan en todo, simplemente estoy simplificándolo. Están esclavitud, sí, pero espérense, todavía Canaán no merece ser echado de la tierra. Salieron 40 años, espere 40 años más, porque Canaán todavía tiene que quedarse un ratito más, porque le estoy dando misericordia, estoy esperando que se arrepienta. No se arrepintieron, ok, entren por Jericó y destruyanlo todo. ¿Sí me explico? Entonces, la gente no ve eso porque no se pone en la perspectiva de la justicia o en la perspectiva de Yahweh, se pone desde la perspectiva de la carne y del pobrecito. Y amor, de ser como ellos quieren, porque recuerden que el padre que no corrige a su hijo lo abomina. Si Yahweh no corrige al ser humano, nos abominaría. Y esa corrección es lo que el ser humano ve como más bien nos abomina. Es abominable. Nada injusto o fraudulento escrito en ellas. No hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres apartados. ¿Verdad? Ahí está haciendo la conexión con lo que estaba pasando en la congregación en ese momento. Dice, usted no ve en la escritura que hayan expulsado a alguien siendo apartado. Los que expulsaban era porque eran unos impíos. Los justos fueron perseguidos, pero fue por los malvados. Entonces ahí lo que está diciendo, o sea, hay malvados dentro de la congregación, porque están expulsando a los justos. Y vean qué particular, porque esto es al puro inicio de la congregación, en el sentido de los 2000 años. Si Clemente es mencionado en la escritura, el puro inicio, y la misma escritura nos dice que ya la apostasía había entrado, esto es parte de. Entonces, ¿cómo la gente espera? Como siempre digo, nacen en una iglesia X y dicen, esta iglesia es la verdadera, y cuando llegan a la escritura donde dice apostasía, dicen, uy, ve, eso es lo que está pasando allá y allá, y no se ponen a pensar, han sido 2000 años y yo apenas tengo los que sea que tenga, no son nada. ¿Cómo estoy seguro de que hasta ahora está pasando la apostasía? Y no pasó, como dice la escritura, hace 2000 años. Entonces, si hace 2000 años pasó, ¿qué va a estar uno esperando haber nacido en la verdadera doctrina? Y mi punto es que es por eso que uno tiene que examinar aquello en lo que dice creer y por lo que está dispuesto a, bueno, lo que espera que le va a salvar o redimir. Uno debería examinarlo para estar seguro, si es que verdaderamente lo cree, claro está. Que ahí es donde vemos la clave de que mucha gente no lo cree. No tienen fe en realidad, no tienen emuná, una esperanza de que haya un cielo después de la muerte. Pero como es una esperanza, no se quieren morir, porque en realidad no creen que haya un cielo después de la muerte. O piensan que ese cielo es simplemente una aburrición. Estos fueron perseguidos, pero fue por los malvados. Fueron encarcelados, pero fue por los impíos. Fueron apedreados como transgresores, pero su muerte fue debida a los que habían concebido una envidia detestable e injusta. Estas cosas las sufrieron y se comportaron noblemente. Porque, ¿qué diremos, hermanos? ¿Fue echado Daniel en el foso de los leones por los que temían a Yahweh? ¿O fueron Ananías y Azarías y Mishael encerrados en el horno de fuego por los que profesaban adorar de modo admirable y excelente al Altísimo? De ninguna manera. ¿Quiénes fueron los que hicieron estas cosas? Hombres abominables y llenos de maldad. Fueron impulsados a un extremo de ira tal que causaron sufrimientos crueles a los que servían a Yahweh con intención apartada e intachable, sin saber que el Altísimo es el campeón y protector, el Gibor y protector de los que en conciencia pura sirven su nombre excelente. En conciencia pura sirven su nombre excelente, al cual sea la estima por siempre jamás. Amén. Pero los que sufrieron pacientemente en confianza heredaron estima y honor. Fueron ensalzados y sus nombres fueron registrados por Yahweh en memoria de ellos para siempre jamás. Amén. Dice, a ejemplos semejantes pues, hermanos, hemos de adherirnos también nosotros, porque está escrito, allégate a los apartados,
porque los que se allegan a ellos serán apartados. ¿Verdad? Es lo más lógico del mundo. Digamos, si hay un grupo de gente y una persona dice, no, ¿sabe qué? No quiero estar con nadie, se va para la esquina, está apartado. Y el otro dice, voy a acercarme al apartado. Ahora son dos apartados, ¿verdad? Y el punto ahí es que la palabra apartado es lo que erróneamente traducen como santo, pero verdaderamente significa apartado. Entonces uno se aparta del mundo, se aparta de lo malo, se aparta del error. Entonces si uno conoce una persona que es así, apartada, es lógico y es bueno unírsele a él, andarle cerca, porque las costumbres se pegan. ¿Verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Con que no vuelva al apartado, va bien para el otro lado, ¿verdad? Pero de ahí que se debe mantener firme la persona que está apartada, que nada lo haga moverse, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, como lo dice aquí, ¿verdad? Además lógico no podía ser. Dice, los que se allegan, allégate a los apartados, porque los que se allegan a ellos serán apartados. Y también dice el soberano en otro pasaje, con el inocente te mostrarás inocente, y con los elegidos como elegido, y con el ladino te mostrarás sagaz. El ladino es una persona que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone. Manipulador, sagaz. Entonces con los manipuladores sea sagaz. De ahí lo que hemos hablado de la astucia, como la serpiente. Cuando usted ve que viene una serpiente de ladino, entonces usted usa la astucia. Pero con alguien que es un elegido, compórtese, ¿verdad?, como hermano, sabiendo que el hombre va a ser justo, debería. También la escritura dice, ¿verdad?, maldito el hombre que confía en el hombre, entonces mantener eso en mente. Dice, por tanto, juntémonos con los inocentes e íntegros, y estos son elegidos de Yahweh. ¿Por qué hay pues contiendas e iras y disensiones y facciones y guerra entre vosotros? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y obviamente entre más grande la congregación, más posibilidades de cosas como estas. Pero incluso siendo una congregación pequeña como somos, han habido cosillas que uno dice, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo esta persona puede pensar que le cae mal a la otra? Es que me está viendo feo. No, es que así tiene los ojos. Es que usted no lo conoce. Dele tiempo. Era después ve y sí, así eran los ojos. Entonces, tristemente el enemigo siempre estaba metiendo cizaña. Y por eso le digo lo de acomodar los pensamientos. Es un pensamiento que trae negatividad, división contra un hermano, lo que sea, lo saca. Ahora, todos somos diferentes. Entonces, pues es normal que los dedos del pie quieran andar con el pie, ¿verdad?, y los dedos de la mano con la mano. Son dedos, son parecidos. Pero están en dos lugares diferentes. Entonces se puede comprender que entre la congregación haya gente que se lleve mejor unos y otros mejor aquí, pero no quiere decir que se vean malos unos a los otros. Se entiende que somos una unidad y esos dos grupos después pueden unir para hacer más cosas. Entonces, como siempre he dicho también, una cosa que siempre veo en los paseos es que me sorprende y me alegra el hecho de que todos somos tan diferentes, ¿verdad? Todos aquí en esta congregación somos súper diferentes en lo que respecta a gustos, personalidades, aspecto y demás. Hay muchas diferencias, pero nos llevamos súper bien, y porque es Yahweh lo que nos une, ese interés en común, y así debería ser siempre. No ver esto como un club social en lo absoluto, como era un lugar para divertirse porque estamos muy felices siempre, sino un lugar para conocer a Yahweh, y a través de ese conocimiento que recibimos pues viene el gozo y la alegría que sí podemos disfrutar, por supuesto. Entonces, decía, ¿por qué hay pues contiendas e iras y disensiones y facciones y guerra entre vosotros? ¿No tenemos un solo poderoso y un Mashiach y un espíritu de favor que fue derramado sobre nosotros? Si es un mismo espíritu, ¿cómo vamos a estar poniendo separación, división? Debemos entender que estamos en el mismo. Y si hay una persona que no está entendiendo eso, hay que hacerle entender. Y si continúa tratando de hacer división o contienda, pues que se vaya a contienda a otro lado a vivir. Un poderoso y un Mashiach y un Ruach de favor que fue derramado sobre nosotros.
y no hay una sola vocación en Mashiach. ¿Por qué pues separamos y dividimos los miembros de Mashiach y causamos disensiones en nuestro propio cuerpo y llegamos a este extremo de locura en que olvidamos que somos miembros los unos de los otros? Recordad las palabras de Yahushua nuestro soberano, porque él dijo: ay de este hombre, mejor sería para él que no hubiera nacido, que el que escandalice a uno de mis elegidos. Sería mejor que le ataran del cuello una piedra de molino y le echaran en el mar que trastornara a uno de mis elegidos. Mejor una persona que no hubiera nacido, o que le amarren una cuerda con una piedra de molino y lo tiren al mar. Mejor es eso. Imagínense lo feo que puede ser eso. Pero mejor es eso que alguien sea piedra de tropiezo para un elegido. Entonces, por eso también el cuidado que debemos tener, y lo que decía ahora con la responsabilidad por el conocimiento que Yahweh nos ha dado. Otra persona, por más que tenga 60 años de vivir, puede que su fe sea de 10 años, de 5 años, chiquitico, frágil. Y bendito Yahweh que a uno le haya dado tal conocimiento que a esa persona no le ha dado. Esa persona, por su fragilidad, puede terminar quebrando su fe por algo que no entiende de uno que ha recibido conocimiento, como lo que Pablo habla, como siempre menciona en Romanos 14, los de fe débil y fe fuerte. Unos juzgan a los otros, los de fe débil juzgan a los de fe fuerte. Uy, ¿por qué está haciendo ese? Qué bárbaro, es un pecador. Y los de fe fuerte menosprecian a los de fe débil. Es que usted no sabe, está loco, usted, me importa si no entiende. Debemos amarnos los unos a los otros porque somos del mismo cuerpo, ¿verdad? Es como que estos dedos digan: es que esos dedos se parecen, pero son unos tierrosos. Siempre andan arrastrados, ¿verdad? Pero son dedos y todos del cuerpo. Y como decía lo que veíamos la vez pasada, la cabeza sin los pies no hace nada, y los pies sin la cabeza pues obviamente tampoco. Obviamente, ¿verdad? Y también, eso lo digo por lo que leíamos la vez pasada. Bendito Yahweh, porque es sorprendente ver personas que nacieron sin piernas y todo lo que son capaces de hacer. Solo el hecho de que muchas veces son más alegres que la mayoría que tiene piernas. Eso a mí es algo que, de lo que es la mente humana y lo que es lo que es el Padre. Porque si hay gente que con todas las capacidades, no sirve para nada, me quiero morir, y me incluyo entre esos en el pasado, esas personas, mis respetos, ¿verdad? Pero ahora estábamos hablando, por lo que decía la otra parte de la escritura que veíamos, de cómo el cuerpo es, cada parte es necesaria, cada parte es útil, todo, incluso el apéndice, aunque nos digan lo contrario, ¿verdad? Es para el sistema inmune, que ayuda. ¿Por qué pues separamos y dividimos los miembros de Mashiach y causamos disensiones en nuestro propio cuerpo y llegamos a este extremo de locura en que olvidamos que somos miembros los unos de los otros? Recordad las palabras de Yahushua nuestro soberano, porque él dijo: ay de este hombre, mejor sería para él que no hubiera nacido, que él escandalice a uno de mis elegidos. Sería mejor que le ataran del cuello una piedra de molino y le echaran en el mar, que trastornara a uno de mis elegidos. Vuestra división ha trastornado a muchos, ha sido causa de abatimiento para muchos, de duda para muchos y de aflicción para todos, y vuestra sedición sigue todavía. Entonces vean el regaño para los de Corintio, y obviamente algo para todos poner atención, el cuidado que debemos tener de no caer nunca en esto. Y vean cómo menciona: abatimiento para muchos, de duda para muchos. Porque cuando se ven cosas que no son justas en la congregación, eso hace que gente que busca la justicia empiece a dudar de si es la congregación en la que debería estar, ¿verdad? Es como qué raro, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permiten lo otro? Y de ahí también lo que les he dicho a algunos, ¿verdad? Porque obviamente muchas veces mencionamos con respecto al chisme lo malo que es, pero hay gente que confunde chisme con el hecho de que al ser un cuerpo debemos cuidarnos los unos a los otros. Y es que si me traen información a mí con respecto a algo que está pasando, no es para chisme o para destruir a ese alguien, es más bien por el bien del resto de la congregación, y si se puede, para restaurar a ese alguien. Y digo si se puede, si es que la persona quiere, cuando se le habla al respecto, en vez de más bien justificarse y decir: no, son todos, que nadie me quiere, bla 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 bla, ¿verdad? Que es como suele suceder también con los que siguen la carne. Entonces, por eso que le he dicho a varios hermanos últimamente,
bueno, no, tampoco tantos, pero aprovecho y lo digo aquí ya, de que si hay algo que en algún momento ven, algo que no les parece, por favor vengan y háblenlo conmigo, en vez de ya sea salir corriendo o lo que sea, tener dudas, vengan y háblenlo conmigo, porque quizá yo ni cuenta me he dado y puedo hacer algo al respecto si me doy cuenta, pero si no me he dado cuenta, ¿cómo quieren que haga algo? ¿Cómo quieren que ponga orden en algo que no sé que está desordenado? ¿Sí me explico? Entonces sería como llegar y decir, hey, eso salió del orden, y decir, ok, voy a acomodarlo. Acomódense. Entonces, por eso necesito que nos hablemos, que nos comuniquemos, que me digan cosas de lo que piensan que puede mejorar o que se puede estar desordenando. Y de ahí también es donde yo agarro para decir, esta persona me sirve para esto, esta persona me sirve para lo otro, y qué bendición tenerlos para saber que todo va a estar en orden sin tener que uno estar encima siempre, hey, ¿por qué está...? ¿Verdad? Porque tampoco se debería tratar de eso, como decía ahora, si todos somos maduros no debería uno estar encima del otro para que haga las cosas bien. Si la gente viene aquí se supone que es porque quieren ir a vivir según las ordenanzas de Yahweh, entonces no debería uno estar encima porque Yahweh los ve siempre. Pero hay gente que al parecer, ¿verdad?, no entienden eso, y entonces hay que hacerles entender, y una forma es que haya comunicación entre nosotros. Decía, y vuestra sedición sigue toda. Tomad la epístola del alegre Paulus, el apóstol, el malaj, el delegado, que os escribió al comienzo de las buenas nuevas. Ciertamente os exhortó en la Ruach con respecto a él mismo y a Kef, ¿verdad?, o Kefa, y a Apolos, porque ya entonces hacíais grupos. ¿Verdad? Recuerdan lo que Pablo dijo, qué bueno que yo solo he inmersado a algunos pocos, porque había gente diciendo, uy, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro, solo porque lo había inmersado este o el otro, pero todos habían sido inmersos en el nombre de Yahushua. Entonces somos de Yahushua. Entonces Pablo dice, qué bueno que no he inmersado tantos, porque ya habrían unos diciendo que, o sea, poniéndome a mí en vez de. Entonces les empieza a decir que dejen de andar en esas, de decir que son de esta doctrina, de la otra doctrina, que son de este hombre, de este otro hombre, sin entender que todos somos de Yahushua. Eso es como empiezan las disensiones, ¿verdad? No, nosotros conocemos un poco mejor, no, es que este es mejor que aquel, entonces somos mejores que ellos, ¿verdad? Por X líder, como normalmente también en el cristianismo, un montón de denominaciones que hay están basadas en la enseñanza de alguna persona X, ¿verdad? Los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los de Lutero, los del Papa, y etcétera. Hay otro montón. Dice, porque ya entonces hacíais grupos, pero el que hicieras estos bandos resultó en menos pecado para vosotros, porque erais partidarios de apóstoles que tenían una gran reputación. Entonces decía, era un pecado, pero era menor, porque por lo menos estaban haciendo partidos, haciendo grupos que seguían a líderes verdaderos, a líderes que verdaderamente enseñaban la verdad, la verdadera doctrina. Entonces decía, bueno, por lo menos, tal como es que este me enseña, mira qué bonito lo que me enseña, el otro, no hombre, mira qué bonito lo que enseña. Ambos enseñaban la verdad. Están mal las separaciones, deberían unir ambas. Pero eso fue lo que empezó. Hoy en día hacen eso, pero con líderes que les enseñan mentira. Y quieren apedrear a los que enseñan la verdad, ¿verdad? Entonces, pero el que hicieras estos bandos resultó en menos pecado para vosotros, porque erais partidarios de apóstoles que tenían una gran reputación, y de un hombre aprobado ante los ojos de estos apóstoles. Pero ahora fijaos bien quiénes son los que os han trastornado y han disminuido la estima de vuestro renombrado amor a la hermandad. Es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de vuestra conducta en Mashiach, que se diga que la misma congregación antigua y firme de los corintios, por causa de una o dos personas, hace una sedición contra sus presbíteros. ¿Verdad? Entonces, de una congregación que se habla también, imagínense, Corintios, está en la escritura varias veces, que por dos personas que estaban haciendo desorden, ya se empieza a hablar mal de todos. ¿Verdad? Recuerden, como una mosca echa a perder todo un perfume. Entonces debemos tener cuidado con las moscas. Y verá, también eso para que pongamos atención, porque si una persona está causando sedición,
deberían traer esa información, ¿verdad? En vez de dejarlo, o en vez de empezar a caer en decir, oye, verás que esta persona me está diciendo que estos y aquellos y en contra de, o simplemente usted ponerlo en su lugar y decirle, con eso no venga, o vaya donde el pastor, vaya donde Cores, vaya a dígale a Cores, si a usted le parece que eso está pasando y está mal, vaya donde Cores, porque usted me puede estar metiendo aquí cizaña, o sea, después yo voy a estar viendo mal al hermano o algo así, por algo que ni siquiera sé, o lo que sea. Entonces también para que la persona quizás estudie y diga, uy, sí, tal vez eso no debe decírselo, tal vez no se lo dije a la persona que debía, porque puede suceder, o puede que simplemente esté tratando de armar un despelote. Entonces de una vez que se le detenga. Y este informe no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que difieren de nosotros, de modo que acumuláis blasfemia sobre el nombre del soberano por causa de vuestra locura, además de crear peligro para vosotros mismos. Entonces ven, porque como dice aquí, mucha gente puede llegar a blasfemar en contra del nombre por cosas que vean hacer a gente que es de la congregación y que no está haciendo lo que se dice en la congregación que hay que hacer. Pues me echan la culpa a mí de algo que hizo alguien que yo no le dije que hiciera. ¿Sí me explico? Y digo a mí porque es el que está en la cara ahí, ¿verdad? Después en Facebook diciendo, estos son todo lo que hice. Supuestamente iba a cantar el 31 de diciembre en México. ¿Ah? Sí, seguro. ¿Quién sabe quién hizo eso? Gritando en el invierno, pusieron. Y no, o sea, la verdad yo no sé quién lo hizo, si fue alguien por vacilón de la congregación, pero supuestamente, según me dijo la hermana, tiene sentido que era como para el Día de los Inocentes o algo así. Agarró como a 3 inocentes, nada, quién sabe, pero me dio risa porque, no, repito, no sé quién lo hizo, pero se prestó para que ya empezaran a hablar mal de mí en Facebook. Uy, vea, los de Raíces Hebreas, que nosotros, yo no me considero Raíces Hebreas, he buscado las raíces y hablamos del hebreo, pero Raíces Hebreas ya es un movimiento, ya es una denominación, y yo no soy de esas denominaciones, nosotros no somos de ahí, por si algo, porque ahora mencionó alguien esas palabras, espero para que se entienda ese punto, pero haciendo alusión a que supuestamente yo me iba a presentar en no sé dónde, en diciembre, que hay, vea, los de Raíces Hebreas metiéndose en la Navidad y que yo no sé qué, y yo ni sabía que iba a estar yo ahí cantando. 31 para cerrar el año. Sí, exacto, 31 de diciembre, digo, ay, véanlo, celebrando el año gregoriano, Cores, yo sabía que era un impío, y yo ni sabía que era cierto, digo, que estaba hablando eso. Cuidado que debemos tener por el bien, no solo suyo, o sea, el de cada uno con el Padre. Si eso no les interesa, pues que les interese la congregación, los hermanos, allá ustedes. Y de ser así, si quieren seguir en la vida loca, pues ¿para qué se meten en la congregación? Así de simple. Entonces, dar ejemplo, pensar en los demás. Y eso que siempre quiero dejar claro, fe débil, fe fuerte. Los que consideran tener una fe fuerte, actúen como tal. Y los que todo les parece de miedo satánico, crezcan en fe. No anden juzgando si no tienen el juicio para juzgar, o sea, si no tienen el conocimiento de lo que es justo, ¿verdad? Si no se conoce la escritura, muy difícilmente la persona va a saber lo que es justo. Ahora, sabemos que en el corazón Yahweh puso eternidad, entonces todo el mundo en el fondo lo sabe, pero mi punto es que uno se engaña por los deseos de la carne, pero uno sabe lo que es justo, y más con la escritura. Entonces debemos llenarnos de la escritura para poder juzgar justamente, y entre más nos llenamos de la escritura, más crece la fe, y ahí donde cambia al otro nivel donde ya no debe menospreciar. Entonces dice, ¿qué es miso? De modo que acumuláis blasfemia sobre el nombre del soberano por causa de vuestra locura. Entonces nosotros predicamos del nombre, y después ven a la persona haciendo quién sabe qué tontera y dicen, los que predican ese nombre son unos tal, es que eso del nombre es una mentira. ¿Por qué? Porque ese que tiene que ver si no está haciendo lo que Yahweh le mandó. Dice, por tanto, este es el 48, por tanto, desarraiguemos esto rápidamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno llega y tiene que arrancar de raíz, decir, no, esto se acaba aquí, esta persona tiene que salir de la congregación. Qué bárbaro, ¿cómo saca a alguien de la congregación? Qué bárbaro, no le quiere, ¿verdad? Se molesta, ¿por qué se enoja? Y si no se enoja, ¿por qué no se enoja?
Dice, por tanto, desarraiguemos esto rápidamente y postrémonos ante el soberano y roguémosle con lágrimas que se muestre propicio y se reconcilie con nosotros y pueda restaurarnos a la conducta apartada y digna que corresponde a nuestro amor de hermanos. Porque esta es una puerta a la justicia abierta para vida. Como está escrito, abridme las puertas de justicia para que pueda entrar por ellas y alabar al soberano. Esta es la puerta del soberano, por ella entrarán los justos. Ese es Yahushua el Mesías, él dijo ser la puerta. Siendo así que se abren muchas puertas, esta es la puerta que es de justicia, a saber, la que es en Mashiach. Y son felices todos los que hayan entrado por ella y dirigido su camino en pureza y justicia y ejecutando todas las cosas sin confusión. Que un hombre sea fiel, que pueda exponer conocimiento profundo. Vea cómo empieza. Que un hombre sea fiel. Conocimiento viene después. De nada le sirve tener conocimiento si es infiel. Entonces, primero que sea fiel, ¿verdad? A la verdad, al Padre, al Hijo, a la congregación, obviamente a su mujer, etcétera. Después, que pueda exponer conocimiento profundo. Que pueda exponer conocimiento profundo. Recuerdan que he hablado de cómo eso es lo que representa quedarse pelón. Porque el pelo representa puertas. Cuando la persona está, el hombre está joven, tiene la mata de pelo, un montón de pelo que cubre el brillo de la cabeza, que son como puertas que tienen cerrado el conocimiento, porque la persona apenas está creciendo y llenándose de conocimiento, pero cuando llega a una edad X, por ejemplo, representado porque se le cae el cabello, es cuando ahora ese conocimiento que tiene ahí encerrado puede brillar y salir, porque ya se están abriendo las puertas, y es ahí, por ejemplo, donde se representa que la persona pasa de aprender a enseñar, o puede pasar de uno al otro. Ahora, no estoy diciendo que todo pelón tenga sabiduría que dar. Es la representación. El que pueda exponer conocimiento profundo, que sea sabio en el discernimiento de las palabras, muy importante. Discernir qué palabras usar y por qué, cuándo, cómo acomodarlas, etcétera. Por ejemplo, algo que uno debe practicar, y las mujeres también más, por no decir, es el tratar siempre de decir las cosas con la menor cantidad de palabras. Todos debemos practicar eso, pero las mujeres son las que más les cuesta. Por eso digo, las mujeres no me peguen. La mujer que es verdadera sabe que es buena para hablar. Hay muy pocas que no son tan buenas para hablar. Por si algo, ya me va a escribir alguien de fijo, no, yo no soy así, yo no hablo tanto. Yo no soy así, yo no soy hablantina, ok, pero tal vez que no ha encontrado una persona con quien hablar. Tal vez no ha encontrado una persona que le ponga oído. Tal vez por X razón no se ha dado la oportunidad, pero es una característica de la mujer. Entonces, de ahí que mi punto, ¿verdad? Como la escritura habla también de la mujer prudente. La mujer prudente es prudente con sus palabras. Qué decir, qué no decir, cuándo hablar, cuándo no hablar. Así de simple. Y como congregación que somos, y la congregación es la mujer del Padre, de Mashiach, debemos entonces tener ese mismo cuidado. Como por ejemplo cuando habla la escritura, no darle perlas a los cerdos. Saber cuándo hablar y cuándo no. Como dice ahí, exponer el conocimiento profundo. Saber a quién exponerle ese conocimiento profundo. No se lo puede exponer a alguien que se puede terminar ahogando en las profundidades. ¿Sí me explico? De ahí también lo de la fe débil y fe fuerte. Si alguien tiene fe fuerte, pues dele profundidad, porque va a tener la fuerza para salir de esa profundidad de vuelta a la superficie. Pero otro débil se nos ahogó. Que un hombre sea fiel, que pueda exponer conocimiento profundo, que sea sabio en el discernimiento de las palabras, que se esfuerce en sus actos. Que se esfuerce en sus actos. Muy importante, ¿verdad? El esfuerzo. Porque así como lo barato sale caro, lo fácil también le va a poner dificultades después, cuando tenga que arreglarlo, mejorarlo y gastar más tiempo en aquello que si lo hubiera hecho bien desde el principio no hubiera gastado.
que se esfuerce en sus actos, que sea puro. Tanto más ha de ser humilde de corazón, en proporción a lo que parezca ser mayor. Tanto más ha de ser humilde de corazón, en proporción a lo que parezca ser mayor. Y ha de procurar el beneficio común de todos, no el suyo propio. Entonces siempre buscar el beneficio de todos, no el suyo. Si uno se encarga de los demás, si uno piensa en los demás, Yahweh piensa en uno. Si uno se encarga de que todos tengan lo suyo, Yahweh se encarga de que uno tenga lo propio. Entonces, si uno solo está pensando en uno mismo, Yahweh dice, bueno, usted está con lo suyo, ok, voy a encargarme a los demás. Y ahí está la persona sola y destruyéndose a sí misma, porque obviamente el que no recoge con él más bien desparrama. Nada podemos hacer alejados de él. Entonces uno tiene que buscar lo de los demás y Yahweh busca lo de uno. ¿Y quién mejor para darle a uno que Yahweh? Ni uno puede. Bueno, él que es uno. Yahweh. Entonces, humilde de corazón en proporción a lo que parezca ser mayor. Entonces, si usted piensa ser muy bueno para algo, en esa misma proporción que usted piensa ser tan bueno, tiene que ser más humilde. Entonces, yo soy muy esto, yo soy 90% fuerte, pues debe ser 100% humilde con respecto a su fortaleza. ¿Sí me explico? Porque si no, esa fortaleza lo va a terminar ahogando eventualmente. Curar el beneficio común de todos, no el suyo propio. 49. Que el que ama a Mashiach cumpla los mandamientos de Mashiach. Como Yahushua mismo lo dijo, el que ama a Yahweh cumple sus mandamientos. ¿Cómo sabéis que aman a Yahweh? Si cumple sus mandamientos. ¿Quién puede describir el vínculo del amor de Yahweh? ¿Quién puede describir el vínculo del amor de Yahweh? ¿Quién es capaz de narrar la majestad de su hermosura? ¿Quién es capaz de narrar la majestad de su hermosura? La altura a la cual el amor exalta es indescriptible. El amor nos une a Yahweh. Yahweh es amor, por ende si tenemos amor tenemos parte de él, y al tener parte de él estamos unidos con él. No ama, no conoce a Yahweh, así de simple. Porque recuerden que el mandamiento que cumple todos los demás mandamientos es amar a Yahweh y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la Torah y Yahweh es amor. Entonces solo Yahweh en nosotros puede hacernos cumplir la Torah. Por eso necesitamos a Yahushua, el cumplimiento de la Torah, la manifestación primera de Yahweh. El amor nos une a Yahweh, el amor cubre multitud de pecados. Por eso Yahweh, al ser amor, envió a su Hijo, porque amó al mundo, ¿verdad? Para morir por nosotros, para morir por el pecado de nosotros. Entonces, como dice acá, el amor nos une a Yahweh, el amor cubre multitud de pecados. Yahweh envió a su Hijo, como Él es amor, para cubrir todos nuestros pecados. Y es por eso también que cuando una persona ama a otra, y la otra ha pecado un montón de cosas, el amor hace que la persona diga, no, bueno, no es para tanto, voy a cubrirlo, te lo perdono, está bien, nada ha pasado. Pero si no hubiera ese amor, es como, vaya aquí con la primera. De ahí también que la persona, ¿verdad? Los que son amados, que devuelvan ese amor, ¿verdad? Porque hay gente que más bien por eso se aprovechan de aquellos que los aman. Este me lo aguanta todo, entonces voy a hacer lo que me da la gana, no mostrando amor. Por ende no conoce a Yahweh esa persona, si actúa así. El amor nos une a Yahweh, el amor cubre multitud de pecados, el amor soporta todas las cosas. Recuerdan 1 Corintios 13. De hecho, ahora lo iba a leer, ya lo estamos leyendo, ¿eh? Chichi. Bendito Yahweh. Ya no tengo que leer eso, Dice, el amor soporta todas las cosas. El amor soporta todas las cosas. Un montón de gente dice, no, yo no, eso no es amor. Olvídese eso, que yo no voy a soportar a usted nada. Obviamente, o sea, y ahí es donde está la clave de que la escritura es verdadera. Y si no le gusta es uno el que está mal. Y por eso les decía también con el cuidado que hay que tener, y también el cuidado que hay que tener con aquellos que nos aman, para nunca aprovecharse del amor que otra persona pueda tener por uno. Porque el amor verdadero todo lo soporta. Y por eso es que hay mucha gente que por amor pasa sufriendo toda la vida soportando a alguien que no los ama.
O sea, y es muy triste, pero es una realidad de todos los días en este mundo. Y hay mucha gente que dice, pero usted ¿por qué sigue soportando? Y la persona quizá diga, es porque va a cambiar, o sea, en su esperanza o lo que sea, es porque le ama. Porque el amor todo lo soporta. Así de simple. Y cuesta entender para el que no ama a esa persona que todo le soportan. Entonces los de afuera le dicen, pero déjalo ya. El amor soporta todas las cosas. Es paciente en todas las cosas. ¿Verdad? También la paciencia es uno de los frutos de la Ruach. Entonces, ¿verdad? Y lo digo también porque no estoy diciendo que si en algún momento está la pareja y fue impaciente con algo, quiere decir que no lo ama, ¿verdad? No se ve como, ay, no, ¿cuál es que usted no me ama? Porque debería tener más paciencia, ¿verdad? No es ese el nivel, ¿verdad? Para que después no me echen las culpas a mí. Obviamente en una relación van a haber pruebas y van a haber dificultades y una que otra diferencia entre la pareja que se debería solucionar porque deberían entender que son el uno para el otro, que son un complemento, que se necesitan y que ambos hicieron un pacto para ayudarse el uno al otro. Entonces, por ende, uno debería tener paciencia en todas las cosas con la pareja. Como suele suceder, uno es más duro con los que están cerca que con los ajenos, no el grupo, la gente extraña. Estaba viendo un comediante, que no me gusta tanto el comediante, pero hizo un chiste que decía, ¿cómo era, Harman? Decía que los hombres cuando tienen amigos así muy cercanos, o sea, entre más los amen, peor los tratan. Y que a los que mejor tratan son a la gente que le cae mal. Todos los vestidos les llaman por el título, ay, licenciado, ¿qué quiere que debe ver? Pero cuando llega el amigo, ¿usted qué? Vaya ahí con el perro, tome la manguera. y esa es el que ama. Y por eso le trata así con chiste, ¿verdad? Y entre hombres es muy común. Pero eso es una realidad que suele suceder en todo. La gente suele ser, con la gente que no conoce en realidad bien, pone una cara como si fuera otra persona y todo lo más amable y lo demás, pero con los que son de cerca los tratan como animales. ¿Por qué? Porque son cercanos, porque te conozco, porque un día te vi hacer tal cosa, entonces ya no vales lo mismo. Y así dentro del corazón. Entonces, de ahí pensar en que no debería ser así. Esta es la persona que amo, esta es la persona que me aguanta a mí todo. ¿Cómo yo no le voy a aguantar? ¿Cómo yo no voy a ser paciente? Entonces, cuando la paciencia se esté yendo, volver a Jesús, Padre, que ayúdame a ser paciente, porque ahorita estoy por... Así lo verá, paciente es el que siente paz. Paciente. Y también, como he dicho, paciencia es tener paz porque usted tiene ciencia o conocimiento de que las cosas van a estar bien, que las cosas van a darse a su tiempo como tiene que ser. Todo está en la voluntad del Padre, etc. Entonces, tomar eso en cuenta. Y en ese caso, en el matrimonio se es una carne, es ilógico. Y como en la congregación somos un cuerpo, también. ¿Cómo alguien va a ser arrogante con otros? Si su éxito es mi éxito y mi éxito es su éxito, no es mi éxito, no. Ese no me lo agarro. Pero así debería verse, y de ahí no existiría la envidia, sino más bien, imagínense qué lindo que todo el mundo estuviera alegre por los éxitos de los demás. Y es ahí donde la gente va a estar preparada para su propio éxito, cuando está contento con lo que tiene y contento de ver a los otros bien. Esa persona merece estar bien, y quizá esas otras personas que ya están bien lo levantan por haber sido tan bueno con ellos. ¿Sí me explico? Si uno llega y ayuda a que este construya y llegue a estar en un lugar alto y después, vamos, te ayudo a vos, vamos, pongámosle, está en un lugar alto, tome otro éxito y ahora todo está en un lugar alto, obviamente esos van a ver a eso y decir, ¿y usted por qué? Vámonos para arriba también. Pero el que está más bien serruchando pisos, y a ese que hay que serruchar. El amor no tiene divisiones. Por eso Yahweh, que es amor, Yahweh es uno. Recuerden que en hebreo Yahweh es uno, es Yahweh Ejad. Ejad significa uno. Ejad es uno. Y tiene el valor numérico 13. Ahavá es amor. Tiene el valor numérico 13. Entonces, no solo Yahweh es uno, sino que el amor es uno. Por eso no tiene divisiones. Entonces, cuando hay amor, no es como esto es suyo, esto es mío, sino, ¿qué quiere? Es de todos, ¿verdad? Vuelvo a la misma situación. Entonces,
El amor no tiene divisiones. El amor no hace sediciones. El amor hace todas las cosas de común acuerdo. No es como a mí me da la gana hacerlo así, así va a ser, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer? Que a veces también sobre un problema, porque ¿qué quieren comer? No, lo que usted quiera, no, lo que usted quiera, no, lo que usted quiera, lo que sea. No comemos entonces. Las cosas de común acuerdo. El amor hace todas las cosas de común acuerdo. Por eso Yahweh, cuando iba a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. No dijo, voy a hacer al hombre. ¿Sí me explico? El mismo Yahweh mostró su humildad primero mencionándolo al que estaba con él. Yahushua a la derecha, pero los ángeles también. En amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Yahweh. Sin amor no hay nada agradable a Yahweh. Vean que claro, sin amor no hay nada agradable a Yahweh. Y es por eso que, ¿verdad? Lo anterior al menos, ya casi cerramos, decía, en amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Yahweh. ¿Verdad? Por eso la relación sexual tan importante que se dé entre una pareja que verdaderamente tiene amor, porque de ahí va a venir una persona, y si esa persona no nació del amor, va a tener problemas en la vida. Punto. O sea, es simplemente lógica. No va a ser tan segura de sí misma, por ejemplo, entre otros factores, como lo mismo que sucede cuando los papás no le dan amor al hijo. La misma situación. Un hijo al que no le dicen que lo aman, un hijo al que no abrazan, al que no le dan cariño, va a ser súper inseguro en la vida. Es triste, pero es muy común también. Si alguno necesita un abrazo, me dice. Porque es una realidad. O sea, es muy común. Y de ahí, digamos, yo soy muy de abrazar. Mi papá, bendito de Yahweh, era muy cariñoso. Entonces lo saqué. Y a veces yo noto que hay gente que le cuesta que lo abracen, hay gente que no les gusta que los abracen. Y quizás porque nunca los han abrazado por algunas otras razones. Entonces yo ahí digo, ok, disculpe, no quiero, ¿verdad? Porque uno nota cómo se sienten de todos tensos cuando los abrazan. Ok, perdón. Porque yo siempre he sido de saludar con abrazo. Bueno, tal vez, sí, la mayoría de mi vida. Entonces, más de estando en el Padre, claro está. Entonces dice, el amor hace todas las cosas de común acuerdo. En amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Yahweh. Por eso el hacer el amor, ¿verdad? Se le llama la relación sexual verdadera en la cual viene un hijo, una nueva persona al mundo. Por ende, los seres humanos son el resultado del amor. Si no fuera por el amor, no estaríamos aquí. Es la raíz del nacimiento mismo. Ahora, otros lo que tienen amor es al placer carnal, amor a la carne, amor a la lujuria. Eso es otra cosa, otro tipo de amor, y eso lleva a otras cosas. Entonces, en amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Yahweh. Sin amor no hay nada agradable a Yahweh. En amor el soberano nos tomó para sí. Por el amor que sintió hacia nosotros, Yahushua HaMashiach, nuestro soberano, dio su sangre por nosotros, por la voluntad de Yahweh, y su carne por nuestra carne, y su vida por nuestras vidas.